En esta mañana nos trae el estudio el hermano Ronald Salguero. Adelante, hermano. Bien, buenos días, hermanos. Es un gusto y también es un poco raro compartir después de mucho tiempo a través de un medio como este, pero bueno, el Señor nos permite seguir aprendiendo, seguir estando en comunión, aunque estamos distanciados. Seguramente a Pablo le habría gustado también usar algo así, ya que él no podía estar con muchos hermanos a la vez de esta manera que estamos nosotros, ¿no? Pero bueno, estaba pensando mucho en lo que iba a compartir y a veces en las reuniones que tenemos acá con el equipo, los días domingos, nos reunimos también para cantar, para leer la palabra del Señor, partir el pan. Y a veces hay conversaciones donde el Señor nos anima a través de algunas palabras, hay a veces inquietudes, conversaciones donde a veces pensamos un poco quizás de ciertas áreas, ¿no? Y tratamos de buscar en la palabra del Señor lo que Él nos muestra ahí y dar una respuesta conforme a la palabra. Y en mi mente estaba mucho lo que es las obras, las buenas obras o las obras en general. Y es justo lo que voy a compartir hoy. Esta semana estaba pensando mucho en cómo voy a compartir. Espero que pueda ser de mucho ánimo. Trato de hacer lo mejor que pueda, pero siempre no somos quizás los mejores tratando de comunicar algo, pero el Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos y espero que Él pueda ayudarnos a comprender, a ver eso y que podamos disfrutar de su palabra y de lo que Él tiene para nosotros. Buenas obras, y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y normalmente cuando a mí se me venía o se me viene la palabra buenas obras, por lo general, lo primero que pienso es en, no sé, ayudar a alguien, ser amable, darle al necesitado, compartir con los necesitados y todas esas cosas que parecen más bien obras de caridad, ¿verdad? Eso es lo primero que se me viene a la mente. Y estuve buscando en los sinónimos de obra. Y como ustedes pueden ver ahí, los sinónimos de obra es labor, trabajo, tarea, ocupación, acción, función, misión, cuidado, afán, operación, quehacer, ejercicio, hazaña, construcción, composición, edificación, creación, producción, y hay mucho más todavía. Y lo podemos ver más abajo en lo que es ya hecho un verbo, que es hacer, fabricar, elaborar, forjar, causar, actuar, crear, fundar, componer y mucho. Todo tiene que ver, todo eso, todos los sinónimos de obra tienen que ver con una acción. Es decir, que todo lo que hacemos es una obra. No simplemente, como les decía anteriormente, a veces se viene lo primero en mi mente, las buenas obras son como obras de caridad más solamente, pero en realidad las obras son prácticamente todo lo que hacemos. Entonces, dependiendo del fin o el propósito de cada acción, se puede calificar como buena o mala, ¿no? Cada acción que realizamos podríamos calificarla como buena o mala, según el propósito. Pero esto es según nuestros juicios, ¿no? Según el juicio de las personas, porque en realidad nosotros vamos a juzgar la acción misma, pero nosotros no podemos juzgar el corazón. El único que puede hacer eso es Dios. Dios es quien ve más allá de simplemente una acción. Ve el corazón y la intención
que hay en cada acción, en cada obra, ¿no? Y de acuerdo a eso, se juzga o es buena o mala, ¿no? Y vamos a ir viendo un poco más allá. El hombre, hablando del ser humano en general, juzga las obras según su justicia. Y vamos a ver que la base de cada ser humano para juzgar las obras fueron formadas, uno, por los principios y los valores transmitidos por la familia. Y también por los principios y los valores transmitidos por la cultura. Las experiencias vividas dentro y fuera de la familia, el libre albedrío. Todo eso ha formado la base de lo que nosotros usamos para juzgar las obras. De acuerdo a eso juzgamos. Por ejemplo, hablando la parte cultural, ya que cada ser humano pertenece a una cultura. No hay un ser humano que no pertenezca a una cultura. Todos pertenecemos a una cultura, tanto familiar como la de un pueblo, la de una región y en general después la de un país y la de un continente, porque hablamos de latinos, norteamericanos, occidentales, orientales, y cada uno tiene ciertas cosas en general, pero hay culturas más específicas, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, mis papás, hablando de mi familia, me enseñaron a no tutear a los mayores y a mis padres. Yo no puedo tutearle a mis papás, decirle vos, mamá, o vos, papá, o a un mayor. Entonces, ¿qué va a pasar si acá por ejemplo, en Paraguay es normal que un paraguayo, un muchacho, le tutea a su papá. Papá, vos te vas, o mamá, vos vas a hacer. Aunque no implica mucho, pero allá en Bolivia eso significa falta de respeto. Entonces, ¿cómo va a juzgar la obra de tal persona cuando vaya allá? Va a decir, esa persona es irrespetuosa, y esa es una mala obra, ser irrespetuoso. Vamos a decir, se va a juzgar según esa base que se ha formado en la persona criada en ese lugar. Yo, por ejemplo, que ahora estoy aprendiendo, ¿verdad? Acá. En otro caso, por ejemplo, los norteamericanos, cuando van a preparar un asado en familia, o mejor dicho, en un grupo grande, donde van a estar involucradas varias familias, muchas veces, y casi en general, lo que se hace es decir que cada uno tiene que llevar su propia carne para poner en la parrilla. Y eso creo que acá no se vería tan bien, aunque no tiene nada que ver con lo moral, pero vamos a jugarlo como algo no tan correcto, porque acá cuando invitamos a un asado, el que invita pone todo, ¿verdad? Entonces, otra cosa, por ejemplo, también es que los norteamericanos preparan a sus hijos desde muy chicos, desde muy temprana edad, para cuando salgan de la casa. En la mente del norteamericano es algo tomado por sentado que el niño va a salir de la casa, que el hijo va a salir de la casa un día y va a ir a formar su vida fuera de la casa. Entonces, esas cosas son diferentes de una cultura a otra y muchas veces juzgamos según nuestra cultura, porque tenemos una cultura y esa cultura que tenemos nos ha transmitido valores y principios por las cuales muchas veces juzgamos lo que está bien y lo que está mal dentro de la cultura. Y cuando alguien hace algo que está fuera de la cultura, lo juzgamos como bueno o malo. O los principios y valores que nos ha transmitido nuestra familia, incluso, ¿verdad? Cada familia es particular y va a juzgar como bueno o malo el acto de otro según sus principios y sus valores. Las experiencias que han ido viviendo y por sobre todo el libre albedrío. Aunque la cultura dicta, la familia dicta ciertos principios y valores, cada uno decide si adoptar o no, porque siempre hay
los individuos que son excepciones de la cultura o en la familia, ¿no? Que no adoptaron cosas, principios y valores de la familia. Eso tiene que ver con el libre albedrío. Entonces, todo eso forma la base que tiene el ser humano, cada ser humano, para juzgar las obras. Y varía, ¿no? De una a otra, porque somos muy singulares. Por ejemplo, en Primera de Samuel 5, 1 al 8 podemos ver un ejemplo acerca del libre albedrío, ¿no? De que Samuel, cuando él estaba siendo juez, él tuvo hijos y a los hijos los puso como jueces, pero los hijos no eran igual que Samuel. Aunque Samuel era recto delante del Señor y probablemente él instruyó a sus hijos, pero los hijos decidieron no adoptar los principios y valores de sus hijos. Entonces, de sus padres, perdón. Entonces, eso hace el libre albedrío, ¿no? Aunque la familia dicta principios y valores, sean buenos o malos, la cultura dicta principios y valores, transmite, cada uno decide si adoptarlas o no, ¿ya? Vamos a ver el siguiente. Entonces, vemos que la base del ser humano está formada para juzgar por principios y valores que transmite la familia, la cultura, experiencias vividas y el libre albedrío que cada uno tiene. Ahora, ¿quién ¿Podemos tiene? leer 1 Samuel 8, 1 al 5, Ronald? Sí, claro que sí. Leo. Sí. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, Hasta ahí. como podemos ver ahí, los hijos de Samuel, aunque Samuel era recto, hablando de juez, como un juez en una nación, él anduvo rectamente, ¿no? Y el Señor estaba con él. Pero eso no quiere decir que los hijos van a salir iguales que el padre. Eso tiene que ver con el libre albedrío, ¿no? Cada uno decide si adoptar los principios que papá o mamá transmiten o la cultura, porque a veces los padres no son buenos, pero la cultura transmite buenos principios. Entonces, cada uno decide si adoptar o no esos principios para juzgar las cosas, ¿no? Mientras que Samuel juzgaba rectamente, los hijos de Samuel no lo hacían. Entonces, ahí vemos que ellos no adoptaron la base de sus padres, los principios, para juzgar las cosas, ¿no? Las obras, porque ellos eran jueces. Ahora, Dios, el hombre, al tener esa base que varía una de otra, y como estamos afectados por el pecado, podemos tener únicamente a Dios como la autoridad para juzgar las obras y por sobre todo sus intenciones verdaderas. Hablando de obras, o recordando otra vez los sinónimos, uno de los sinónimos es crear, y vemos la creación en Génesis, donde Dios creó todas las cosas, y en Génesis 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25, vemos a Dios diciendo: y vio Dios que era bueno. Dios, vemos a Dios calificando esa obra como buena. Y en Génesis 1:31, para terminar, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces vemos a Dios como la autoridad para juzgar todo, ¿no? Él es
En el Salmo 56 dice, y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Salmos 14, 2 y 3 dicen, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay una persona justa. Por lo tanto, no puede juzgar con rectitud. No puede juzgar una obra a la manera de Dios. Dios es el único que tiene la autoridad para juzgar las obras rectamente y verdaderamente. Ahora, la palabra de Dios, ¿cómo sabemos que Dios es el que juzga rectamente y verdaderamente y el hombre no? Bueno, la palabra de Dios es la fuente para conocer lo bueno y lo malo. Ahí encontramos que Dios es el juez verdadero, el juez recto. Él es el que va a juzgar al hombre según sus obras, ¿ya? Entonces, desde la desobediencia de Adán y Eva, el ser humano ha conocido también lo malo. Porque si recordamos, Adán y Eva pecaron, entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron lo bueno y lo malo. Y decidieron darle las riendas a Satanás porque fue en el engaño de Satanás que cayeron cuando él les dijo, serán como Dios conociéndolo, conocerán lo bueno y lo malo. Entonces, es por eso que el ser humano, al haberle dado las riendas a Satanás, es que está inclinado a hacer lo malo. Ahora, lo bueno que el ser humano puede hacer, aún eso no puede alcanzar la medida que Dios tiene para lo que Él califica como buenas obras. Porque el ser humano está separado de Dios. Está lejos de Dios. Por lo tanto, solo cuando el hombre está unido a Él es que el hombre puede producir obras aceptables, porque es Dios quien produce esas obras en los que están unidos a Él. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 25:8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él le enseñará a los pecadores el camino. Y el Salmo 119 también dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 3, el 9, vemos a Salomón pidiendo a Dios que le diera un corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Dios dándole ese corazón entendido y la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Solamente es Dios el único que nos puede guiar a entender de la manera correcta de lo que es una obra buena y una obra mala. Porque nosotros, como veíamos anteriormente, procedemos, aparte de nuestra naturaleza caída, que estamos inclinados a hacer lo malo, venimos de un lugar en particular, una familia y una cultura. Entonces, cada cultura tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y de acuerdo a eso juzgamos. Pero Dios no está sujeto a eso. Dios, Él es la autoridad máxima para juzgar y el que puede enseñarnos el camino a través de su palabra para que nosotros andemos en esas buenas obras. Ahora, por otro lado, las buenas obras no nos pueden llevar a Dios. Si bien nosotros creo que tenemos muy en claro eso, las buenas obras no nos pueden llevar a Dios porque no tenemos la capacidad. No tenemos la capacidad para ir. Aunque las buenas obras son agradables y podemos decir que son
ayudan a una convivencia entre nosotros, pero no llega al estándar que el Señor exige y por lo tanto no nos pueden llevar a Dios. Las buenas obras no nos llevan a ser aceptados por Dios, pues la única forma en que podemos llegar a Dios, a ser aceptados por Dios, es a través de Cristo. Porque Dios va más allá de la simple, de ver a simple vista las obras. Nosotros juzgamos por fuera, pero Dios ve el corazón. Y nuestro corazón está, cuando estamos lejos de Dios, está torcido, está en pecado, incluso somos enemigos de Dios, dice el Señor. Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y vemos cómo es que el Señor mismo, para darnos a entender que ninguno es justo, dice de esta manera, ¿verdad? Que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y en primera de Samuel dice que él, hablando de Samuel cuando estaba eligiendo para el rey de Israel, que no se fijara en la apariencia, porque Jehová mira el corazón. En Proverbios 16:2, dice, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Al ser humano, voy a buscar el pasaje. Proverbios 16:2. Estoy un poco confundido con las versiones porque yo sé en Reina Valera, pero también dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace. Proverbios 16:2, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Esa es la versión Dios habla hoy. Entonces vemos que aunque para nosotros las buenas obras, hablando de quizás en este punto, de que muchas veces la gente ve a las personas sin Dios como buenas también. Pero Él es dadivoso, pero Él es amable, Él no es tacaño, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas por las cuales vamos a determinar que una persona es buena o mala. Pero aún esos caminos, esas cosas buenas que al hombre le parece que hace, en realidad, más allá de eso, es el Señor quien juzga todas esas intenciones. Hebreos 4:13 dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, que como nosotros no tenemos la capacidad de ver el corazón, la intención de cada ser humano al efectuar una obra, una acción, no podemos discernir, no podemos ver, pero Dios sí, y vemos acá que todo está desnudo y abierto, todo está expuesto. El corazón del ser humano, en el corazón del ser humano hay lo más profundo y eso ve Dios. Entonces, cuando cada persona hace una obra, y hablando en este caso no de obras de caridad, sino en general la decisión que tomamos al hacer algo, pensar, desear o cualquier cosa que hacemos, es el Señor quien ve ahí en lo más profundo. El único camino que nos va a llevar al Padre es Cristo. Así dijo él en Juan 14:6, ¿verdad? Nosotros entendemos eso porque conocemos el pasaje, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y Efesios 2:8-9, que es el pasaje bastante claro, hablando de nosotros los creyentes, que somos salvos por gracias, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, en Cristo Jesús fuimos creados de nuevo en Él. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno
vino la condenación, y este es Adán, a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En Cristo fuimos justificados para vida. Estábamos muertos porque estábamos condenados, separados de Dios, y en Cristo somos justificados para vida. Segunda de Corintios 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estábamos muertos, aún pensando que todas las cosas que hacíamos eran buenas. Estábamos muertos sin Cristo, pero con Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Las intenciones que abundaban o que prevalecían cuando estábamos sin Cristo, la motivación errada prevalecía cuando estábamos sin Cristo para hacer las buenas obras que nosotros podemos juzgar según la acción, pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas que en Cristo vamos a hacer, todas son nuevas. Efesios 2, 1 y 6 dice, y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Como pueden ver, seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que no han creído en Cristo todavía, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, éramos hijos de ira, igual que los demás, ¿no? No teníamos esa capacidad. Aunque nosotros pensábamos que hacemos, aunque las personas sin Cristo piensan que son buenas, no lo son. Piensan que hacen cosas buenas, no es así, porque no alcanza la medida que Dios establece. Y solamente es a través de Cristo, y es por eso que, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a ver un poco más allá. Al ser creados de nuevo en Cristo, tenemos un propósito, como dice Efesios, ¿no? Somos hechuras suyas, ¿no? En Cristo Jesús para andar en buenas obras. Tenemos un propósito y ese propósito es glorificar a Dios a través de las buenas obras. Hablamos entonces de que fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús, porque no teníamos las condiciones ni la capacidad para las buenas obras según el estándar de nuestro Dios. Entonces, fuimos creados para un propósito, que es glorificar a Dios a través de las buenas obras, ¿no? Las cuales Dios había preparado de antemano para que anduviésemos por ella, dice Efesios, ¿verdad? Y entre esas obras, no solamente, como les decía anteriormente, no es, como en mi mente muchas veces son obras de caridad nomás, sino es todo lo que hacemos, y ahora como hijos del Señor, todo lo que dejamos o permitimos o buscamos que Él produzca en nosotros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de nosotros estar acá, en este lugar, para darle el evangelio a los Buda, no es obra nuestra, es obra del Señor a través de nosotros, ¿no? Para alcanzar a los Buda. El ministerio que Francisco hace no es obra suya, es obra del Señor a través de él, ¿no? Para cumplir sus propósitos, las buenas obras que él había preparado de antemano, para que en las cuales Francisco debería andar ahí, Ronald debería andar ahí,
Fidencio y cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hay algunos pasajes donde podemos ver algo de eso. Romanos 1:5, anunciar por, Romanos 1:5 voy a buscar. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, anunciar las obras por todas partes a los gentiles es una obra que el Señor produce en nosotros y a través de eso glorificamos al Señor, ¿no? Lo que nosotros hacemos acá o lo que cada uno hace en el ministerio que el Señor le ha llamado, cuando lo hace en el Señor, está glorificando al Señor. Romanos 15:5-6, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, les ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vivir en armonía unos con otros son buenas obras, ¿no? Ahí implica muchas cosas el vivir en armonía unos con otros, ¿no? El soportarnos, el amarnos, el suplir nuestras necesidades, el animarnos, el consolarnos, ¿no? El buscar entendernos unos a otros. Y en 1 Corintios 10:31 también dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. 2 Corintios 9:12, hablando de la generosidad, dice, entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Entonces, cuando hay generosidad de parte de un hermano hacia otro, o incluso a otras personas, hay motivo de gratitud, hay motivo de glorificación a Dios Padre por parte de esa obra, ¿no? Que es la generosidad, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, todo lo que podemos encontrar en la palabra del Señor que nos anima a hacer, o el resultado, o lo que es la vida de Pablo, por ejemplo, todo eso daba gloria a Dios, ¿no? Porque era nueva criatura, tenía un propósito, ¿no? Andar en las buenas obras que el Señor había preparado de antemano para él y para cada uno de los creyentes. Ahora, aunque somos creyentes, hechos nuevas criaturas, como lo hemos visto anteriormente, y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos enseña y nos guía por ese camino, todavía tenemos lo que es el libre albedrío. Y el Espíritu Santo es quien nos motiva a esas buenas obras, pero nosotros todavía tenemos la libertad de decidir si escuchar la voz del Espíritu o no. Primera de Corintios 3:12-13, todo creyente, hablando de Pablo, cuando él dijo que él pone el fundamento que es Cristo, y cada uno debe mirar cómo edifica encima de ese fundamento, ¿no? Y todo creyente edifica encima de ese fundamento que es Cristo, y lo hace de acuerdo a las obras que realiza, ¿no? Porque dice que el día el Señor va a aprobar esa obra y va a revelar. Y cada uno puede edificar con hojarasca o piedras preciosas, y vemos ahí los materiales que se usan, ¿no? Entonces, esto quiere decir que todavía, aún con el Espíritu Santo dentro de nosotros, por el libre albedrío que tenemos, podemos decidir todavía muchas veces optar por las malas obras o obras que no glorifican a Dios. Efesios 4:30, tomando malas decisiones para obrar, entristecemos al Espíritu Santo, porque Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo, ¿no? Con el cual fuisteis sellados. Gálatas 2:20 dice, nuestro viejo hombre ha sido crucificado y podemos dejar que Cristo viva a través de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe, dice, ¿no? Entonces, depende aún muchas veces
en nuestro libre albedrío que tenemos todavía, si dejar que el Espíritu Santo produzca esas buenas obras o no. Muchas veces podemos aplacar, entristecer al Espíritu y ya no producir más buenas obras delante del Señor, obras que no glorifican al Señor, sino obras que son egoístas, obras que tienen otras intenciones, otras motivaciones. Entonces, y todo eso lo ve el Señor. Y el día del Señor va a revelar la obra de cada uno, como vimos en 1 Corintios. Gálatas 5, 16 al 26, también hablando de lo que es los frutos del Espíritu y el fruto de la carne. Gálatas 5, 16 dice, pero por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que nos lleva a producir malas obras, la naturaleza pecaminosa. Pero como vemos, todavía tenemos ese libre albedrío, esa libertad de decidir si escuchar al Espíritu Santo o no. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Las intenciones en nuestros deseos de nuestra carne se manifiestan en inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y todas esas son obras. Y son malas obras porque son guiadas por los deseos de la naturaleza pecaminosa. Permítanme repetirles lo que les dije antes. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, generosidad, bondad, fidelidad, humildad, control propio, y no existen leyes contra esas cosas. Eso se manifiesta en acciones, el amor, la alegría, paz, paciencia, en obras. Y esas obras, cuando se producen, cuando escuchamos al Espíritu y dejamos que Él produzca esas obras en nuestro diario vivir, glorificamos a Dios. Entonces, tenemos al Espíritu Santo, pero todavía tenemos el libre albedrío, ¿no? Para decidir. Ahora debemos entender que todo lo bueno que nosotros podamos hacer solo viene de Dios. Cuando hay una buena obra, y especialmente en una situación cuando la gente muchas veces da gloria al hombre y dice, qué bueno que hiciste eso, qué buen ministerio que vos tenés. Acordémonos que la obra que hicimos no es nuestra, es producto del Espíritu Santo y debemos darle gloria a Dios. Debemos dejarle la gloria solamente a Él y no quitarle a Él la gloria por las buenas obras que Él ha producido a través de nosotros. Santiago 1, 16, 22 dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Y es por eso que Él quiere producir en nosotros esas buenas obras que había preparado de antemano para que nosotros andemos por ellas. Pero muchas veces, y creo que es en todos, tenemos la lucha. Estamos haciendo una buena obra y de repente el acusador viene a acusarnos o a darnos otras motivaciones para hacer esas obras. Y debemos esforzarnos para dejar que el Espíritu Santo nos guíe y de esa manera vamos a caminar por esas buenas obras
en paz, con gozo, ¿no? No nos engañemos a nosotros mismos pensando que las buenas, las que son de oro, de piedras preciosas que hablábamos en 1 Corintios, son productos nuestros. Solamente Dios puede producir esas buenas obras. Y qué lindo es cuando dejamos que Él produzca y reconocemos que Él produce y lo declaramos ante los hombres y decimos que solo es producto de lo que Dios ha producido en mí, ¿no? Y no es algo que yo puedo hacer, no es algo que yo tengo la capacidad, no, es solo obra del Señor a través del Espíritu Santo. Estamos siendo hechos cada vez más a la imagen de Cristo, aún en nuestros hechos, pero tenemos que buscar que el Espíritu Santo, dejar que Él produzca estas obras, no aplacar, no dejar a la carne tomarse el crédito de algo que no puede producir, que son las buenas obras. Debemos dejar que Él nos use para buenas obras, porque Él es quien produce el querer como el hacer, que dice en Filipenses 2:13. Y eso también nos deja en claro de que Él es quien produce las buenas obras. Nuestra motivación es la gratitud. Estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y también la oportunidad que tenemos de glorificar a Dios, aquel que nos ha salvado, aquel que tiene un nombre sobre todo nombre, aquel que tiene la autoridad para juzgar las obras de todo ser humano. Y por último, vamos a recordar de que el hombre es quien juzga las obras según su justicia. Dios es la única autoridad para juzgar las obras y sus intenciones verdaderas. Y en la palabra de Dios encontramos lo que es bueno y lo que es malo. Él nos muestra, Él nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, nos muestra, no es que nos enseña para que la hagamos las cosas malas, sino para que no las hagamos. Las buenas obras no nos pueden llevar a Dios. No, sin Dios, antes de conocer, antes de estar unidos a Dios, las buenas obras no nos pueden llevar a Dios. Es por eso que solamente Cristo, en la palabra de Dios la encontramos, de que solamente Cristo es el camino hacia Dios. Y en Cristo Jesús fuimos creados de nuevos y con un propósito, que es glorificar a Dios al andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano, glorificar a Dios a través de las buenas obras. Y recordemos que tenemos el Espíritu Santo, el que produce las buenas obras en nosotros, porque Él es Dios mismo en nosotros, produciendo esas buenas obras, pero recordemos que tenemos también el libre albedrío y debemos hacer uso de eso para glorificar a Dios y dejar que el Espíritu Santo produzca esas buenas obras y no a los deseos de la naturaleza pecaminosa, para que no tengamos que edificar encima del fundamento con hojarascas. Y recordar que todo lo bueno, todo lo que es bueno, todo lo que podemos producir para glorificar a Dios, lo que da gloria a Dios, solamente viene de Él, no es producto nuestro. Con esto, hermanos, les quiero animar a que seamos motivados a hacer buenas obras, pero en medio de ese proceso de realizar esas buenas obras, tener en mente de que no hacemos las buenas obras para conseguir algo para nosotros, sino solamente para glorificar a Dios y no llevarnos la gloria que le corresponde a Dios, sino manifestar lo que se ha producido ahora. Las buenas obras no es producto mío, sino que es solamente la obra del Señor. Y eso lo vamos a obtener cada vez más pasando tiempo con el Señor, leyendo su palabra, orando, buscándole a Él para que cada vez Él produzca, para que cada vez nuestro yo esté o estemos más dispuestos a dejar que el Espíritu Santo produzca obras a través de nosotros y no nuestra carne. Con eso termino, hermanos, y espero que haya sido de ánimo. La verdad es que yo tenía muchas inquietudes y
Y espero que el Señor les muestre a cada uno lo que son las obras y las buenas obras que Él puede producir, las que preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Busquemos andar en esas buenas obras, motivados por el Espíritu Santo, y que Él produzca y no nosotros robándonos su gloria, sino que damos la gloria a Él. Amén. Amén. Muchas gracias, Ronald. Vamos a cerrar esta parte con una oración. Quiero invitar al hermano Videncio, si nos puede guiar en oración. Cerramos esta parte. En el próximo estudio vamos a tener con un hermano invitado también. Él es Natanael Notario, y vamos a escucharle entonces el próximo domingo. Vamos a orar contigo, hermano Fidencio, terminando esta parte. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en comunión contigo y con los hermanos a través de esta plataforma tecnológica. También te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra, la Santa Biblia, de poder leer porciones de tu palabra, de leer, analizar, estudiar, reflexionar. Gracias también por la vida de nuestro hermano Ronald, que dedicó tiempo, Señor, para preparar este estudio sobre el tema de las buenas obras, conforme a lo que leemos en tu palabra. Dice en Efesios capítulo 2, Señor, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice tu palabra, pero que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, Señor, han sido diseñadas por ti, Señor, de antemano, en tu sabiduría, Señor, en tu omnisciencia. Y, Señor, has preparado un plan específico para cada hijo tuyo, cada redimido, lavado por la sangre de Jesús. Y, Señor, tu Espíritu Santo quebranta nuestro corazón, nos llama, ¿no? Tu palabra también, tal vez a través del consejo de hermanos más maduros en la fe, hermanos y hermanas que ya han dado más camino o que son que conocen más de ti, Señor, nos instruyen, nos caminan, nos alientan, nos animan a andar en tus caminos, a andar en esas buenas obras. Y queremos pedirte que nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser, seamos sensibles para escuchar, entender, comprender, Señor, tus caminos, tu llamado, para esas buenas obras que tú has preparado de antemano, y que, Señor, seamos también proactivos para prepararnos, como dice tu palabra, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, Señor, para toda buena obra, dice en otra parte de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de lectura, de estudio de tu palabra, que podamos seguir reflexionando en este tema, en estos versículos, estas enseñanzas de tu palabra, y que en la semana, Señor, sigamos meditando y llevemos a la práctica, que no seamos oidores olvidadizos, sino que, Señor, cumplidores, hacedores de tu palabra, hacedores de la obra, de las obras, de las buenas obras, las cuales tú, Señor, nos has llamado, nos has capacitado para hacer. Bendice al hermano Ronald, a su familia, a Melissa, a sus hijas, también al hermano Elías Hall, a su esposa Moira, a sus hijos ahí en el ministerio en Gazapá, en Tacuaruzú, con la comunidad Mbudá. Gracias por el servicio que están haciendo allí. Y a cada familia, a cada hermano que está escuchando este estudio. Y que tú nos guardes y nos protejas en la semana que se inicia, nos guardes de todo mal, de todo peligro, de estas enfermedades. Si hay hermanos que están pasando por dificultades, ya sean, Señor, económicas, que tú proveas para esas necesidades. Si hay hermanos que están pasando por enfermedades, que tú toques, Señor, su cuerpo, puedas sanar sus dolores, puedas sanar sus enfermedades, que restaures, Señor, situaciones emocionales o enfermedades, Señor, espirituales también, que tú puedas restaurar, sanar vidas, que podamos, Señor, ser siervos útiles
para ti, Señor, para hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.